Hay un cuello de botella en el mundo de la construcción que es casi, bueno, una leyenda urbana. La revisión de planos para que cumplan la normativa. Es un proceso que se come tiempo, dinero y, sinceramente, la paciencia de cualquiera. Totalmente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, hay un dato que a mí me pareció una locura. Solo en Estados Unidos, en 2018, se gastaron más de 200 millones de dólares. 200 millones. Solo en revisar diseños de viviendas nuevas. Y eso, fíjate, es solo el dinero. El tiempo es el otro gran coste oculto. Uf, ni me lo digas. La revisión de un simple edificio residencial puede llevar tranquilamente entre 15 y 18 días. 15 días. Y si el proyecto es más complejo, ya entramos en un bucle de revisiones que, vamos, parece no tener fin. Totalmente. Y lo peor de todo es que después de todo ese esfuerzo... El resultado ni siquiera es fiable. Exacto. Un estudio que manejamos revela que casi un 30% de esas revisiones manuales tienen errores o inconsistencias. Es decir, pagamos mucho, esperamos una eternidad. Y aún así, la fiabilidad es, como poco, cuestionable. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta de hoy. ¿De verdad no hay una forma mejor de hacer esto con la tecnología que ya tenemos? Por suerte, parece que sí. Hoy vamos a analizar a fondo cómo se está intentando resolver este rompecabezas. Y la solución pasa por la confluencia de 3 tecnologías clave. A ver. Por un lado, el BIM, el Building Information Modeling, que son esos modelos 3D inteligentes que tienen toda la info de un edificio. Por otro, el PLN, el procesamiento del lenguaje natural. Que es básicamente enseñar a los ordenadores a leer, ¿no? A entender nuestro idioma. Exacto, a entender los códigos y las normativas. Y el tercer vértice del triángulo, claro, es la IA, la inteligencia artificial, que pone el cerebro a toda la operación. Justo. Cuando combinas estas 3 piezas, el objetivo es crear lo que se llama un sistema de verificación automatizada de cumplimiento, o ACC en inglés. Suena complejo. La idea es sencilla de explicar, aunque sea difícil de ejecutar. Imagina un programa que coge el código de edificación, lo lee y lo compara con el modelo digital del edificio para decirte casi al instante que está mal. Vale, pues la misión que tenemos por delante es entender cómo funciona esta orquesta tecnológica. No solo la teoría, sino cómo ha ido evolucionando. Y sobre todo, si esto es algo real, algo tangible a día de hoy. Pues sí. Bien, vamos a empezar por el principio. El gran desafío, por lo que entiendo, es un problema de idiomas. Los arquitectos hablan en BIM y los legisladores hablan en legalés, que es un lenguaje a menudo ambiguo. Has dado en el clavo. Es el llamado desajuste semántico. Ajá. Las normativas no son un manual de instrucciones, ¿sabes? Están llenas de cláusulas, subcláusulas, excepciones, referencias cruzadas. Es un lenguaje pensado para abogados, no para máquinas. Claro. En uno de los gráficos de las fuentes se ve muy bien el flujo ideal. Tienes los requisitos, o sea, la normativa, tienes la información del diseño, que es el modelo BIM, y en medio un sistema de verificación que los compara y te genera un informe. Y ese informe tiene que ser súper específico. En las notas hay un ejemplo buenísimo sobre una escalera. El sistema no te dice, la escalera está mal. No, claro. Te dice, altura de la contrahuella, correcta. Profundidad de la huella, incorrecta. Va al detalle. Precisamente. Y para lograr esa especificidad, la IA y el PLN tienen que actuar como una especie de traductor universal de Star Trek. Buena analogía. Hay un diagrama de Venn en las fuentes que lo visualiza muy bien. El PLN es el que lee el texto legal y extrae la información clave. El BIM aporta los datos geométricos, los datos técnicos del edificio. Y la IA es el juez, el que aplica la lógica y razona si, por ejemplo, 18 centímetros de contrahuella cumplen o no la norma que ha extraído el PLN. La magia ocurre justo ahí, en la intersección de esos 3 círculos. O sea que no es solo automatizar, es crear un puente entre 2 mundos que, hasta ahora, necesitaban a un humano en medio para poder entenderse. Exactamente. Pero me imagino que no hemos llegado a este punto de la noche en la mañana. Los documentos que hemos visto hablan de una evolución de sistemas asistidos por IA a sistemas impulsados por IA. Suena parecido, pero la diferencia debe ser grande. Es fundamental. Y la clave está en cuánta carga de trabajo sigue recayendo en la persona. Los sistemas asistidos por IA son la primera generación. La IA ayuda, sí, pero el trabajo pesado lo sigue haciendo un humano. Por ejemplo, los sistemas de caja blanca, los white box. Aquí, el experto tiene que traducir manualmente cada regla de la normativa a un lenguaje de programación específico. espera un momento,
Eso suena increíblemente especializado. O sea, ¿el arquitecto o el ingeniero tendría que ser también programador? Pues sí, Imagino que eso limita muchísimo quién puede usarlo. exacto. Limita su adopción masiva. Por eso surgieron otros enfoques. Por ejemplo, los sistemas de anotación semántica. Anotación. En lugar de programar, el usuario etiqueta el texto de la normativa. Marca manualmente qué frase es un requisito, a qué se aplica, cuál es la excepción. Es un trabajo muy, muy minucioso. Como subrayar un libro de texto con rotuladores de colores, pero a nivel digital y mucho más estructurado. Es una buena analogía, sí. Luego tienes los sistemas basados en plantillas paramétricas, que son más amigables. Ajá. Un software comercial como Solibri Model Checker funciona así. Te ofrece plantillas de reglas predefinidas como distancia mínima entre extintores. Y el usuario busca los valores en la normativa y los mete en la plantilla. Es más sencillo, pero sigues haciendo la extracción manual. Y supongo que el último tipo es el que domina el mercado ahora mismo. La solución fácil. Sí, los sistemas de caja negra, los black box. Aquí las reglas ya vienen programadas de fábrica por los desarrolladores. El usuario solo sube su modelo BIM, aprieta un botón y recibe un informe. No sabe qué pasa por dentro. Cómodo, pero poco flexible, ¿no? Muy rígido. Si la normativa cambia o tienes un caso muy particular, no te sirve. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de llamarse asistidos por IA, todo esto suena terriblemente manual. De hecho, una fuente menciona que meter una sola regla compleja en uno de estos sistemas puede llevar media hora. ¡Media hora! Y generar un informe de cumplimiento energético con un software como RISCheck puede tardar de 1 a 3 días. No parece la revolución que nos prometían. Exacto. Es una ayuda, pero no es un cambio de paradigma. El verdadero salto cualitativo llega con los sistemas impulsados por IA, que se basan en Machine Learning. Aprendizaje automático. Eso es. La diferencia es que a estos sistemas no los programas explícitamente, sino que los entrenas. Aprenden los patrones directamente de miles de ejemplos de normativas y modelos. Y dentro de este nuevo mundo también hay categorías. Principalmente dos. Están los sistemas que siguen basándose en reglas, pero son reglas mucho más flexibles y potentes que la IA aprende a aplicar sola. Y luego está la vanguardia absoluta. Los sistemas basados puramente en aprendizaje automático. Los ML-based. Estos utilizan redes neuronales, una tecnología inspirada en el cerebro humano, para aprender la sintaxis y la semántica directamente de los textos, casi como lo haría una persona. Suena a ciencia ficción. ¿Y qué tal funcionan? ¿Son fiables? Son sorprendentemente buenos. Ofrecen un nivel de automatización y adaptabilidad que los sistemas anteriores ni suenan. Ahora mismo su precisión ronda el 90%. ¿Y eso es mucho o poco? Es ligeramente inferior al 95% o más que pueden alcanzar los mejores sistemas basados en reglas, pero su potencial es infinitamente mayor. Pueden aprender una normativa nueva sin que un humano tenga que reescribir ni una sola línea de código. Vale. Entiendo la teoría, la evolución de lo manual a lo automático, pero me cuesta imaginar que esto no sea cosa de laboratorios de investigación. Hay empresas que ya estén poniendo esto en manos de sus arquitectos, de sus jefes de obra, con resultados que se puedan medir. Absolutamente. Y los resultados son espectaculares. Un ejemplo clarísimo es el diseño generativo. Ah, sí. Herramientas como Autodesk Forma usan IA para generar y evaluar cientos de opciones de diseño en minutos. En lugar de que un arquitecto dibuje una opción y luego la compruebe, la IA genera solo opciones que ya cumplen ciertos parámetros. El soleamiento, el viento, el ruido. O sea que el arquitecto pasa de ser un dibujante a ser un director de orquesta. O un curador de las mejores opciones que la IA le propone. Exactamente esa es la idea. Y hay casos de éxito documentados. Las firmas Stantec y EHDD lo usaron para un campus universitario. En lugar de analizar 2 o 3 alternativas a mano, compararon 10 propuestas generadas por la IA y escogieron una que reducía la huella de carbono del proyecto en un 18%. Vaya, eso es un impacto real y sostenible. Desde luego. Y el impacto en el bolsillo también es real. He visto cifras por ahí de hasta un 35% menos de tiempo en estudios de viabilidad y ahorros de casi 2 millones de euros en proyectos residenciales. Es una barbaridad. Otro caso que me dejó alucinado es el de Zaha Hadid Architects. Desarrollaron su propia IA para acelerar los renders, las imágenes hiperrealistas para los concursos, en un 80%. Tela.
Eso es una ventaja competitiva brutal. Te permite presentar más y mejores propuestas. Totalmente. Y esto no se queda solo en la oficina de diseño, se está aplicando directamente en la obra. Hay empresas como Buildots que equipan los cascos de los jefes de obra con cámaras de 360 grados. ¿Cómo? Mientras caminan, van escaneando la realidad y un sistema de IA la compara en tiempo real con el modelo BIM para detectar cualquier desviación. Increíble. Es como tener un supervisor robótico que no se cansa y lo ve todo. Precisamente. Intel usó esta tecnología y consiguió reducir un retraso de 4 semanas en una de sus obras, además de recortar más de un 4% los costes por tener que rehacer trabajos. ¡Ostras! Ferrovial también está usando algo muy parecido con una plataforma que se llama OpenSpace. Y esto me lleva a otro campo que parece sacado de una película, el análisis predictivo. La empresa N-Plan ha entrenado una IA con un historial de 750.000 cronogramas de obras para que aprenda a predecir dónde van a surgir los problemas en un proyecto nuevo. Suena asombroso, pero es real. En la ampliación de un hospital en Boston, su sistema identificó 37 tareas críticas que los planificadores humanos habían pasado por alto. No me digas. Gracias a eso, se reorganizó el trabajo y la obra se entregó 42 días antes de lo previsto. ¿42 días? Y evitaron reclamaciones por retrasos que ascendían a más de $3 millones. Vaya tela. Todo esto dibuja un panorama en el que el rol de los profesionales cambia por completo. La figura del BIM Manager, por ejemplo, ya no puede ser solo la persona que se asegura de que los modelos no tengan tuberías que atraviesan vigas. Se está transformando radicalmente. Pasa de ser un coordinador de modelos a un estratega de activos digitales. Un estratega de activos digitales, me gusta el término. Su trabajo ya no es tanto la ejecución operativa, sino diseñar estos nuevos flujos de trabajo automatizados e interpretar los datos y las predicciones que ofrece la IA para que el equipo tome decisiones más inteligentes. Es un rol mucho más estratégico. Hemos visto el problema, la evolución de la tecnología y estas aplicaciones que ya están aquí. La pregunta del millón es, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente nivel? Las fuentes que hemos manejado apuntan a 4 tendencias muy claras. El futuro inmediato pasa por una integración todavía más profunda e inteligente. La primera tendencia es el salto de los sistemas actuales, que son muy procedimentales, a sistemas end-to-end, de principio a fin. ¿Y eso qué significa? Pues que las fronteras entre los pasos interpretar norma, preparar modelo, verificar, se van a borrar. Imagina un único sistema de IA al que le das un párrafo de la normativa y una parte del modelo BIM, y te devuelve directamente un veredicto de cumple o no cumple, sin pasos intermedios. Más simple y más directo. La segunda tendencia que se menciona es un cambio de lo empírico a estar totalmente impulsado por datos, data-driven. Así es. Los sistemas dependerán cada vez más de tener grandes volúmenes de datos. Y aquí entra en juego una técnica fascinante llamada Transfer Learning. Transfer Learning. Es como si un chef experto en cocina francesa decide aprender cocina japonesa. No empieza de cero, ¿sabes? Ya sabe de técnicas de corte, control de temperatura. Solo aplica ese conocimiento a nuevos ingredientes. La IA hace lo mismo. Aprovecha lo que ha aprendido en otros dominios, como el lenguaje general, para aprender mucho más rápido el lenguaje específico de la construcción. Una idea muy potente. La tercera tendencia parece la consecuencia lógica de todo esto. El dominio absoluto del PLN basado en aprendizaje automático. Sin duda, será la pieza clave para resolver de una vez por todas el problema del traductor. Y esto nos lleva a la cuarta tendencia, que para mí es la más importante de todas para que esto llegue a buen puerto. La llegada de la IA explicable, la XAI. Esto es fundamental para que la gente se fíe, ¿no? Si una caja negra te dice que tu edificio está mal, pero no te dice por qué, no sirve de mucho. Absolutamente. Un 90% de precisión suena genial, pero en construcción ese 10% de error puede ser un fallo estructural o un incumplimiento legal grave. Claro, hay responsabilidades. Exacto. Para que los profesionales y las administraciones confíen en estos sistemas, sobre todo cuando hay responsabilidades civiles y penales en juego, la IA tiene que ser capaz de explicar su razonamiento. Tiene que decir, este pilar no cumple porque la norma X en su artículo Y exige una dimensión de 30 centímetros y este modelo tiene 28. El objetivo es pasar de una caja negra a una caja de cristal totalmente transparente, auditable. En resumen, lo que estamos viendo no es solo una herramienta para hacer lo mismo de siempre, pero más rápido. No, para nada. Es un cambio de paradigma.
No se trata de ahorrar tiempo en revisiones. Se trata de usar la IA para diseñar y construir edificios que son, desde su concepción, mejores, más seguros, más eficientes, más sostenibles, y de mantenerlos así con esos gemelos digitales que ya se están probando en ciudades como Valencia. Has definido perfectamente el cambio. Se está pasando de digitalizar los procesos que ya existían a reinventarlos por completo. Durante años, la I de información en BIM era un gran almacén de datos. Ahora, la I de inteligencia de la IA por fin está explotando ese almacén. Y se crea un ciclo virtuoso. ¿En qué sentido? Mejores datos en los modelos BIM alimentan una IA más lista y esa IA más lista ayuda a crear modelos BIM más ricos y precisos. Una auténtica revolución silenciosa que está redefiniendo un sector tan tradicional como la construcción. Y después de analizar todo esto, hay una idea que me queda rondando en la cabeza, una reflexión final para llevarse a casa. Dispara. Todo lo que hemos visto hoy trata sobre cómo la IA optimiza los parámetros que le damos los humanos. El coste, la eficiencia energética, el cumplimiento de las normas que nosotros hemos escrito. Pero, ¿qué pasará cuando una IA pueda analizar décadas de datos sobre el rendimiento real de miles de edificios? Datos de consumo, de confort, de durabilidad, de patologías, e identifique patrones complejos que a nosotros se nos escapan por completo? Interesante. ¿Podría llegar un día en que la IA proponga nuevos principios de diseño o incluso nuevos códigos de edificación que superen nuestra comprensión actual de lo que hace que un edificio sea bueno? La pregunta que lanzo al aire es, ¿y si el próximo código técnico no lo redacta un comité de expertos, sino que lo sugiere una inteligencia artificial?